Muy buenas, saludos a todos. Shalom, la paz del cielo esté con todos, con los presentes y con los que están distantes o conectados. En esta semana compartimos en Construyamos la Parashá, compartimos un poco acerca de la porción de Hayei Sara, que se encuentra en Génesis 23:1 al 25:18. La vida de Sara o las vidas de Sara. Bueno, de toda la porción, que es una porción muy interesante, enriquecida, eh, me gustaría que hoy habláramos de algo en particular, de un tema que sale aquí, eh, por decir como por primera vez. Está presente en la antes, pero empieza hoy a debatirse por primera vez. Bueno, y entonces con, aparece en esta escena el detalle de la muerte y la sepultura de la madre Sara, y aparece el lloro por un fallecido. Pues ya había quedado claro en la palabra que el hombre moría. Ya había quedado palabra había quedado claro en la palabra que la pérdida de una persona que fallecía causaba, pues no era grata o causaba dolor, pero bueno, aquí ya aparece un hombre lamentándose por la pérdida de un familiar y además aparece haciendo la diligencia del entierro o de la sepultura. Y me parece algo interesante que en la historia bíblica, con la introducción de Abraham y Sara, empieza a verse la escena bíblica como con menos hostilidad que en los capítulos anteriores. Se nota más las situaciones de la vida humana y la sensibilidad. Lo digo porque en los primeros capítulos de Génesis, la muerte abundaba o pasaba una cosa, pasaban las otras y la historia iba, y pasaba un evento y la historia seguía. En cambio, acá el evento lo hace ver la situación más sensible la situación de la pérdida de, de una persona. Y también se ve al hombre más activo en esta situación. Abraham, con la introducción de Abraham en la historia bíblica, se ve al hombre hablando, interactuando. Antes de Abraham, el hombre, pocas palabras salían de los hombres, o si eran o muy positivas o muy negativas, pero ya se ve a Abraham como la presencia de una persona conectada con el Eterno que se comunica, que habla, que interactúa. Ya no es el silencio de una persona, como escuchamos en la semana pasada en una de las enseñanzas de un pastor que decía el silencio de Adán, ¿no? Ya hay un hombre más participativo. Hay clamor, hay petición, hay oración y se le ve llorando. Y particularmente el proceso alrededor del fallecido, del muerto, un proceso difícil. Se le ve llorando, se le ve haciendo la diligencia por lo que me toca hacer bueno, todas estas cosas lo hacen uno pensar que finalmente me llevó a pensar en las consecuencias del pecado de que estaba en el principio, y una de las consecuencias fue la muerte. Entonces es aquí donde quiero que comentemos un poco, comentemos un poco. La Torah dice, la Biblia en Génesis dice, en Génesis 3:19, dado que de la tierra fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y esto el Eterno lo dice después o en el momento que está decretando el juicio luego de la desobediencia del hombre. Entonces, me parece, no lo había analizado que se dice exactamente allí, pensé que se decía desde que lo creó, no, se le dice luego del pecado, le recalca que va a volver al polvo como una consecuencia que vino con el pecado, que fue la muerte. Hay varios pasajes de Génesis que asocian entonces el fallecimiento con la colocación en tierra o en cuevas o en tumbas. Génesis 23, Génesis 25:9 para Abraham, Génesis 35:29 para Isaac, 35:19 para Raquel, 50:13 para Jacob, 49:31 para Lea. En otros casos, tal vez dice solamente la persona murió, la persona fue reunida con su pueblo, pero en estas citas que les comento, dice explícitamente que los fallecidos fueron enterrados. Luego, revisando otros textos, parece que el proceso de los padres es como el proceso más sano. Siempre queda como el proceso de ejemplo. En cambio, hay otros textos que se ven como procesos negativos. Estuve revisando y en el profeta Amós, capítulo 2, verso 1,
el Eterno dice, el profeta dice, así ha dicho el Eterno, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo. Dice, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Curiosamente, el Eterno dice por 3 pecados que ya eran graves y ahora dice por 1/4, como que este es todavía peor, y dice que quemó los huesos de un rey hasta calcinarlos. En Deuteronomio 21, 22 habla que si alguno cometiera algún pecado, un crimen, perdón, digno de muerte, y lo hicieres morir y lo colgares de un madero, no dejaré su cuerpo a que pase la noche sobre el madero, sino sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios el colgado. Hay otras escenas bíblicas, no bíblicas, o están en los libros apócrifos, como es en el libro de Tobías, que a Tobías tenía un mérito por haber enterrado a los muertos, por haber sido diligente en enterrar los muertos de los demás israelitas que habían quedado asesinados. Y entonces, bueno, el punto que hoy quiero compartirle, y gracias por escucharme hasta este momento, es ¿qué concepto tienen ustedes en los tiempos modernos o en este momento en que nos encontramos en general del tiempo antiguo y del tiempo moderno? ¿Cómo debe ser el correcto proceder con los muertos? Uno encuentra en una parte Dios dice, sin falta lo enterrarás el mismo día. Eh, una parte que se ve muy negativa el hecho de quemarlo, porque hoy cuando se crema a un fallecido, se está haciendo lo que dice el profeta Amós, se le calcina hasta los huesos, porque queda solo cenizas. Eh, pero, ¿qué concepto ven ustedes? Les planteo el que yo tengo y además me gustaría traer otra segunda pregunta, es, pienso que el ideal es enterrarlo en tierra o en piedra o en tumbas. Es el ideal de proceder con el muerto y que no es el ideal quemarlo. Es una práctica moderna, pero ¿qué opinan? Mi opinión, mi hermano, es la siguiente. Está en Deuteronomio 21, 23, donde dice, y estoy de acuerdo que una persona se debe sepultar el mismo día. Entonces dice, eh, con el, digamos que de su cuerpo, ¿no? Su cuerpo no colgarás del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamine la tierra que el Eterno tu Elohim te da en heredad. Entonces esto nos hace representar que su palabra dice que un muerto se debe enterrar en el mismo día para no alargarlo porque está contaminando a la tierra, que es la heredad que nos pertenece, que nos ha dado por medio de nuestros patriarcas y que entre más se extienda, más se va a contaminar. Entonces, que se debe sepultar en el momento indicado, pues la Torá o en Deuteronomio nos dice que se debe por lo más pronto posible se debe de sepultar el mismo día. Ya cuando de pronto hay familiares que lo puedan ver, pues tenderlo otro día más, pero más de eso no, porque entonces ya lo estarían profanando, le estarían colocando cosas que no están de acuerdo en la Torá. Entonces lo más correcto que entre el primero y el segundo día sea enterrado esa persona después de fallecimiento. Gracias, Carlos. Yo que también una cosa que quería aportar allí es que me parecía particular que se denote como que algo es maldito o en esa condición solo por la forma en que murió, o sea, porque fue colgado. No el pecado que cometió, sino eso. Entonces veo como que también tiene algo muy negativo o tal vez lo estoy entendiendo parcialmente, por ello traigo la pregunta, si ustedes ven algo mejor, por favor, darme luz. También veo eso negativo en el incinerar, en el quemar. Pues es un proceso normal y tal vez el fallecido no tenga culpa, pero es como que involucra maldición alrededor de eso. Hay algo bien interesante con respecto hacia las actitudes hacia la muerte en el caso del pueblo. Vemos en las naciones que hay muchas prácticas para realizarlo y a veces no todas ellas pues son muy buenas, ¿no? Ahora, hay que saber manejar el tema de las prácticas porque dependiendo en donde estemos habrán algunas cosas que se pueden realizar y habrán otras que definitivamente en algunos casos posiblemente no. Digamos, una actitud hacia la muerte que todos debemos tener es que debemos ver la muerte como una transición natural y se reconoce la santidad de la vida.
Sin embargo, no se promueve un enfoque romántico ni una negación de la muerte. No se realizan, digamos, en el pueblo prácticas para embalsamar o conservar el cuerpo, ya que de acuerdo a las tradiciones del pueblo, esto enfatiza en el retorno del cuerpo al polvo, como vemos allí en los textos de la Torá en Génesis o en Bereshit 3:19, ¿no? Del polvo fuiste tomado y al polvo vas a volver. Entonces hay varias costumbres diferentes con respecto a la muerte. Muchos tratados hacen parte mucho del alajá y digamos uno de ellos es el cuidado del cuerpo. Todos sabemos lo que la palabra dice, ¿no? Que el cuerpo es el templo del Espíritu del Santo, del Ruach HaKodesh. Entonces, el cuerpo, de acuerdo a las prácticas en el judaísmo, tiene un lavado ritual y es un proceso muy detallado. Se conoce en el hebreo como tahara y al fallecido se trata con máximo respeto. Y las vestimentas no son vestimentas ostentosas, como a veces vemos en otros lugares. Todo lo contrario, en el caso del hombre, por lo general, al hombre lo ponen en un ataúd, en un cajón muy sencillo, y su ropa es una ropa blanca que se conoce como quitel, que en muchas ocasiones los hombres lo usan en dos oportunidades o en dos tiempos. Una cuando se casan y dos cuando están en el tiempo de Yom Kippur. Y en el caso de las mujeres, también usan una ropa muy sencilla, nada ostentoso, sino todo lo contrario. Se parece como a un sudario blanco sencillo. Entonces, eso denota muchas cosas, ¿no? Somos transitorios en este mundo y no nos llevamos nada. No hay necesidad de, de querer mostrar o ser ostentosos. De hecho, en el pueblo no se muestra el cuerpo. No es costumbre que las personas miren el cuerpo. Todo lo contrario, eso es darle honra y respeto al cuerpo. Y podemos verlo también desde el punto de vista que en el pueblo no hay velorios, sino que prácticamente el entierro es casi inmediato. Podemos tomar de base el texto que el hermano dijo, pero si lo vemos a ver desde el concepto del alajá, algunos dicen que debe enterrarse hasta máximo 24 horas. Si la persona fallece en el día, en la noche, no sé, la demora es que lo entreguen al otro día y posteriormente se pueda realizar la ceremonia, ¿no? Eso es para darle eh, al fallecido, darle, sí, honor. Entonces eso se utiliza allí. Y se hace una ceremonia sencilla. ¿Qué es lo que sí se busca? Que se hagan bastantes oraciones, bastantes ruegos. Se recuerda un salmo, el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Es uno de los textos que se recuerda allí, que se conoce como el Kadish. También se recita el Kadish. Y la participación de los dolientes en este caso es bien importante, ¿no? Eh, de hecho, como se entierra, valga la redundancia, en tierra, en un lote de tierra, acostumbra que a las personas que vayan allí tengan la oportunidad, digamos, de cubrir con tierra también el ataúd. De hecho, en el pueblo se tiene esto como un gran mandamiento. Y en el caso del luto, no es a veces como tristemente vemos en muchos lugares de las naciones que hay personas que tienen luto y llevan el luto por muchísimos años y siguen con el dolor y la tristeza. En el pueblo no es así. Ahí hay unos grandes cambios, porque digamos, hay varios tiempos. Podríamos decir que lo conocemos como cuatro tiempos. El primer tiempo se conoce como Shiva, que hace referencia, perdón, a los 7 días, que es el periodo inicial del duelo, en el que los dolientes pues permanecen en la casa, reciben visitas y se abstienen de hacer actividades cotidianas que a veces hacen. El segundo periodo se conoce como Sheloshim, que son 30 días. Ese segundo periodo, después de la Shiva, los dolientes vuelven a actividades normales, pero evitan mucho celebraciones. Si los invitan a una celebración específica, una boda, cosas así, por lo general tratan de una u otra forma de evitar un poco por el tema del duelo. Y luego viene un duelo que es el luto de un año. Para el caso de los padres, sí, para el caso de esposos, hijos, bueno, hay varias características que cambian, pero el duelo puede durar hasta máximo 12 meses.
durante los cuales se recita el Kadish diariamente con respecto al tema de esta persona que partió. Si es esposa o si es esposo, al cabo de este año, el hombre o la mujer ya tiene que dejar su duelo y tiene la oportunidad, si Hashem le permite, de poder buscar otra pareja. En el caso de padres o madres, bueno, también esta parte del duelo pasa de lado. O en el caso de los hermanos o en el caso de hijos, ya después de 12 meses se entran de nuevo en el rol normal de estar en las festividades, de compartir con los hermanos, de hacer un cambio allí, ¿no? No quiere decir que si la persona lo quiere hacer antes esté mal, ¿no? Pero enseñan y dicen que lo máximo son 12 meses para evitar que la persona entre en bastante tristeza y amargura, que eso tampoco es bueno. Y ahí después hay un cuarto punto que se conoce como un aniversario, Lotzait, se conoce a veces en el hebreo, y ese es el aniversario de la muerte, en donde se enciende una vela que se conoce como la vela del Yizkor, en memoria se enciende esa vela y se recita el Kadish. Por lo general se acostumbra y se comparte o se realiza en los tiempos de Yom Kippur también, que es donde recordamos allí esa parte. Como tú decías, en el caso de las prohibiciones, en el caso del pueblo, sí, no está bien visto que una persona sea cremada, ya que de una u otra forma se considera que es una falta de respeto hacia el cuerpo. Y me acuerdo el texto que tú citabas de Amós, ¿no? De cómo este hombre fue quemado y eso, ¿no? Entonces, Hashem utiliza de una u otra forma esto para mostrar que en él hay enojo, hay ira por algo que no está muy correcto. Entonces, normalmente en el pueblo no se acostumbra a hacer cremaciones, eso no está auto, autopsias, porque también hay cosas que han cambiado mucho, ¿no? A través del tiempo. En el caso de las autopsias, las autopsias se evitan salvo cuando son necesarias por razones legales o para salvar vidas futuras. Aquí hay dos pensamientos. Algunos dicen que las personas pueden ser donantes de órganos y otros en la rama del judaísmo dicen que no, pero entonces está abierta la puerta que los que a bien lo ven y quieren hacerlo, entonces se realiza una autopsia que es para cosas específicas en caso dado que quieran salvar vidas futuras. Y decoraciones ostentosas no se tiene. En el pueblo no se tiene esto. Los monumentos, las lápidas, por lo general esto es muy simple porque lo que el pueblo más quiere es reflejar la humildad y la igualdad. De hecho, en el pueblo no se utilizan flores. Las flores siempre se las dan es a los vivos. Realmente cuando se visita una tumba de una persona temerosa de Hashem, que conoce estos principios, lleva es una piedra. ¿Por qué? Porque la piedra pasan los años y la piedra nunca se va a desaparecer, nunca va a marchitarse ni nada de esto. Entonces no se acostumbra a llevar flores a una tumba, se acostumbra a llevar piedras y se dejan allí encima. El recuerdo del fallecido es algo muy importante también. El recuerdo del fallecido se perpetúa a través de oraciones. Como decíamos, no hay unos periodos de oraciones. Se perpetúa con respecto a actos de caridad en su memoria. Esto también hacen los familiares. Llevan actos donde recuerden a este fallecido. Recuerdo en una de ellas hace un buen tiempo cuando empezó la guerra en Israel. Eh, Al cabo de unos meses en la sinagoga de, de Israel, allí la ortodoxa sefardita, falleció un chico, un muchacho que estaba en el ejército y fue muy doloroso para la familia, pero ellos lo que hicieron fue que en el tiempo de Simchat Torah, ellos donaron un Sefer Torah a la sinagoga y la cobertura del Sefer Torah venía marcado como donación en recuerdo de mi hijo, decía la familia XX, y ese Sefer Torah fue donado a la comunidad, ¿sí? Para en memoria del hijo que cuando
alguien llegara y pudiera también leer de este rollo, cuando sacaran este rollo fuera una gran misma de alegría y de gozo y recordaran a este muchacho, ¿no? Entonces a este soldado. Es bueno ver eso, que hay actos de caridad para recordar la memoria de la persona. No es solo dar un dinero, no es solo dar, no sé, mercado, ¿no? Cosas que a veces trasciendan y ayuden para que se sigan cumpliendo los mandamientos. Es por lo general como a veces lo enfocan. Y usan siempre el encendido de velas para recordar a su ser querido. Y se recita varias oraciones, entre ellas está una que se llama el Malé Rashamim. Es algo así como Dios lleno de misericordia en conmemoraciones específicas. Es por lo general hacia a grandes rasgos lo que se acostumbra, pero efectivamente yo también pienso lo mismo y creo que es muy bueno esto. Hay que ser muy apegados a la Torah, aunque sabemos que en algunos lugares legalmente ya no hay sitios para enterrar a la persona, ¿no? Pero nosotros debemos ser precavidos y debemos anticiparnos a estas circunstancias y buscar un lugar en donde se pueda reposar el cuerpo. Lo vemos en el caso del patriarca Abraham, ¿no? Corrió a comprar un lugar para Sara, pero todos sabemos que allí está en este lugar los patriarcas y las matriarcas Abraham, Isaac y Jacob y sus esposas correspondientes. Entonces es bueno mirar esta parte. Así, en cuanto al tema de la práctica, yo eh, te compartiría esa parte. Gracias. Había algo curioso, mi hermano, cuando mencionabas que por qué el entierro y por qué el colgado, ¿no? No deja de pensar cuál puede ser la prohibición, ¿no? Porque uno está bien y uno está mal. No tengo toda la respuesta, pero meditando yo, una respuesta básica o que yo pensaría podría ser que el Eterno piensa mucho en la dignidad de la persona, ¿no? En la del difunto, en realidad. Un cadáver se descompone muy rápido, ¿no? O empieza su proceso de descomposición, que tal esté colgado y en descomposición sería una afrenta. Dicen que el nivel más grande de Sedacá es hacia un difunto, arreglar su tumba y todo eso, porque el difunto nunca le va a poder devolver el favor, digámoslo así. Ya la tradición nos habla que la primera persona que enterró a alguien fue el Eterno, ¿no? Bueno, no mentiras, podríamos, no la primera, pero una de las primeras fue Adán, y el que lo enterró según la tradición fue el mismo Eterno. Y en la Torah, cuando fallece Moshe, el Eterno también lo entierra. Entonces, creo que el Eterno nos muestra como el patrón apropiado de cómo proceder en esos casos. Pero cuando hablabas de eso, hermano, inevitablemente pensé en otro pasaje y no sé ustedes qué piensan de esa bajo la luz que tú nos estás enseñando hoy. Y es la parábola del samaritano. ¿Qué vieron? ¿Qué ven en la actitud de que el Mesías está diciéndole al sacerdote, bueno, ¿qué le diría al sacerdote o al levita versus la persona que estaba allí relacionada bajo la luz de la dignidad hacia un muerto? No sé ustedes qué piensan ahora de eso. El punto suyo para entenderlo es que el samaritano entendió que el hombre estaba muerto y que los otros también entendieron que estaba muerto de la parábola del samaritano y que por eso ellos no se acercaron. Ese es el punto de usted, porque lo vieron muerto. Exacto. Bueno, creo que esto hace parte de un concepto que se tiene en la halajá que se conoce como el Met Misbah, ¿no? Que es la única eh, oportunidad, aparte de su esposa, en el caso del Cohen o el sumo sacerdote, que puede impurificarse, según Devarim o Deuteronomio 21-23, en donde tiene la oportunidad de poder hacer esta opción, ¿no? De enterrar a un fallecido. Entonces, de hecho, se tiene que es una misma, un mandamiento pues supremamente alto, ¿no? Porque vemos que en la única oportunidad en donde él podría purificarse, si usted quiere leerlo, hermano, o verlo allí más a detalle, lo va a encontrar en el libro de Levíticos 21, 1 al 3, y habla específicamente padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana soltera o esposa. Son las únicas oportunidades, pero cuando está hablando allí del samaritano, era una persona que no,
tenía ninguna de estas características, ¿sí? Pero aún así por eso no quería decir que él estuviese exento en un momento determinado de poder llegar a cumplir este mandamiento. A mí me parece eso, que pues, bueno, igual es una historia creada, o tal vez el Mashiach la vio en algún momento, pero también pienso que los hombres iban como con el otro mandamiento, iban en su mente, iban a servir a Dios y sabían que con eso, con esa impureza, ya no servirían a Dios. Aunque el punto de que estuviese muerto es una forma de verlo, porque dice que lo dejaron medio muerto, de pronto percibieron que estaba vivo, pero igual no le brindaron la ayuda, medio muerto o fallecido. Pienso yo en su mente, eh, pienso que en ese punto puede llegar a algo que pasa a veces en el ámbito médico, es que quedan inhibidos de algunos sentimientos, de algunas sensibilidades, de pronto por condiciones laborales. Puede que aquí el Señor quisiera ejemplificar eso, decir que no dejaran que la letra lo llevara a inhibirse de algunas sensibilidades. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué se denota mucho eso? El sumo sacerdote tiene que mostrar una característica específica, especial, cuando hace esto. Estamos hablando de una persona que no tiene un ser querido, no saben cuáles son sus seres queridos, no saben de dónde venía, hacia dónde iba, no conocen a nadie que pueda realizar esta acción de enterrarlos. Pero el sumo sacerdote aquí tiene que mostrar algo que sobrepasa el concepto de la impurificación ritual, y es con respecto a la dignidad humana. Y eso lo vemos en el libro de Bereshit o Génesis 1:27, porque en donde vemos ese concepto intrínseco de la dignidad humana, precisamente cuando el versículo de Génesis o Bereshit 1:27 dice, y creó el Eterno al hombre a su imagen, a imagen del Eterno lo creó, varón y hembra los creó. Ese versículo establece que cada persona tiene un valor intrínseco porque lleva la imagen divina del Eterno. Entonces, cuando no hay una persona que pueda atenderlo, pues definitivamente debe haber alguien, en este caso es el sumo sacerdote, si pasa por allí lo ve, que debe realizar esta labor si no hay absolutamente nadie más que lo haga, y es un gran mandamiento que le permite a él impurificarse ritualmente, en este caso, para poder hacer esa acción. Y miren que creo que el reproche a nuestro santo maestro es precisamente eso. Los sabios de Israel entendieron el pasaje de no se contaminará por un muerto en sus pueblos como un límite. ¿Cuál es el límite? En sus pueblos, pero fuera de sus pueblos pueden hacerlo. Así fue como se entendió en la práctica este mandamiento. El reproche es que estas dos personas, el levita y el sacerdote, no sabían si la persona estaba muerta. ¿Cuándo ellos se impurifican? Cuando está muerta. Ahora, ¿la persona estaba muerta? No, no estaba muerta. Si lo hubieran ayudado, no se hubieran impurificado. Ahora, si estaba muerta, no pasaba nada tampoco, porque según la tradición de los jajamín, de los sabios, dice que una persona fuera de su pueblo tiene el permiso de ellos, tiene el permiso de la Torah para poder ayudar a ese tipo de personas. Y nuevamente, volviendo creo que al punto inicial, acá detrás de esta escena y detrás de este mandamiento, creo que el Eterno resalta mucho el valor hacia la dignidad por un difunto, pero también, sin dudarlo, hacia el potencial de la vida. Gracias. Bueno, gracias por los aportes. Traía una pregunta más, pero también no, el propósito es que no sea tan largo. Y es, bueno, hay esas condiciones, esos puntos que dijimos de la muerte que pueden tener contextos negativos, a mí me llevó a pensar en la resurrección de los muertos, pero eso sería un tema que se nos podría ir largo. Y uno de mis preguntas era si la ofrenda redentora del Mesías, el papel redentor de él, cubriría también eso, cubre todo eso, cubre también los colgados en maderos antes de él, evidentemente que me imagino que hayan hecho arrepentimiento, y los que hayan sido quemados por fuego, que también tiene como un contexto muy negativo. Es un concepto que yo decía, bueno, porque ¿qué propósito tendría preservar el cuerpo si
en la resurrección es otro cuerpo. Entonces, pensaba yo qué relaciones hay entre nuestro cuerpo y el cuerpo de la resurrección, pero es un tema que prefería no entrar allí. Era mi primer punto. Mi segundo punto era este, si lo veían también, cómo lo veían, si la ofrenda redentora del Mesías, como lo vemos, cubre aún eso y cubre aún los que no hayan tenido cuerpo y demás, han sido quemados. Y algo que dijo José me parece valioso y era un punto a traer que quiero aportar, es que es sabio, y lo pongo acá a la mesa y a todo aquel que escuche, evaluar si uno debería también ir en edades tempranas a adquirir un terreno para sepultura, un lote para sepultura. Yo he averiguado y son más económicos cuando no tienes urgencias, que cuando tienes la urgencia vale más. Que tú lo compras con tiempo, lo puedes ir pagando con tiempo, y es una cosa que dejo para que lo evaluemos. Por otra parte, también decirle que en Colombia hay una ley respecto a la donación de órganos, y si alguien no quiere donar órganos, debe, mientras esté con vida, hacer una declaración juramentada y cargarla en el Instituto Nacional de Salud diciendo que no quiere donar órganos. De lo contrario, no quiero decir que lo van a tomar para eso, pero si no dejo explícitamente dicho que no, digamos que la puerta queda abierta. Es algo y es muy se hace una carta, se notaría y se carga. Y ya, ese era mi último aporte. Quería saber si respecto a la ofrenda del Mesías, cómo lo veían de cara al papel rentor de... Adelante, por favor. De acuerdo que al Midrash, que cuando Abraham llevó a Isaac al sacrificio, pues Sara no sabía. Y de acuerdo a lo Midrash que explica que cuando fue y sucedió eso del sacrificio que fue presentado al Eterno, que Abraham lo iba a presentar para la ofrenda, y sucedió eso, y cuando Abraham bajó del monte Moría, entonces Isaac fue al estudio de digamos, de la yeshiva, que es de Shen Nevet, y ella se enteró o escuchó. Entonces, cuando ella se enteró y escuchó, ella salió a ver si era cierto, si iba a ver, a mirar si realmente su hijo estaba vivo, y salió a Beersheba. Pero entonces, en ese transcurso de ese camino, de ese lazo, cuando ella llega al punto de donde se encuentra su hijo, ella muere. Entonces, para mí sería el impacto que ella sufrió de la muerte, y digamos fue inmediata, porque ella no se esperaba que su propio hijo fuera sacrificado, y más que Abraham no le dijo. Abraham estaba cumpliendo la orden que el Eterno le había dado, y él la hizo a cabalidad. Entonces vemos que es un punto de que la muerte de Sara sucede de acuerdo al Midrash, es de que ella no tenía conocimiento y nunca fue informada de que el hijo iba a ser presentado al Eterno. Entonces, claro, cuando se entera y escucha esa noticia y se va a Beersheba a verificar, a comprobar, porque estaba allí ya en la yeshiva, para el estudio. Entonces, cuando ella llega, muere, fallece. Entonces, por eso es muy importante lo que dice el hermano, que debemos con tiempo tener una parte donde podamos tener nuestro sepulcro con tiempo, porque Abraham lo cogió corriendo donde tuvo que pagar 400 monedas de acuerdo en aquel tiempo evaluado. Entonces, sería el impacto también de eso, porque fue una muerte, digamos, antes de tiempo. Con respecto a la pregunta que tú dices del tema de la redención, ¿cierto? Que si eh, el Mesías también tuvo su acto de entrega por la redención de los colgados, los quemados, y etcétera, como hayan fallecido. Mira que eh, ese concepto de la era mesiánica, según la tradición judía de la redención de los cuerpos de los muertos, es un evento donde dicen que todos los muertos serán resucitados independientemente de cómo hayan fallecido o del estado de sus restos corporales. Esa idea aparece en varias fuentes. Una de las fuentes, si alguien desea buscarlo, está en el Talmud Sanedrín 90a, y es en los escritos de Maimónides. Entonces ahí hablan un poco al respecto de eso. Ese es un pensamiento.
Otros pues dicen también que el alma está sobre el cuerpo, ¿no? Y aunque el cuerpo puede sufrir deshonra, porque vemos que colgado, quemado es deshonra, la tradición enseña que el alma, creada a imagen del Eterno, sigue siendo pura y está destinada a regresar a Él. Ahí podemos compararlo con el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 7. El Mesías como agente de redención eh, se centrará en la restauración espiritual y en la justicia divina más que en las condiciones físicas del cuerpo. Y eso lo vemos. Nos habla la palabra, ¿no? Nos dice que cuando el Mesías venga, serán levantados y serán ¿qué? Transformados. ¿Sí? Entonces hay una transformación es de un concepto espiritual. Dicen, ahí podríamos mirar un poquito de eso. Hay otras cosas más que podríamos comparar allí, pero así como para tener una idea. En mi opinión, yo quería buscar algunos ejemplos bíblicos. El del colgado, me acuerdo el ladrón que estuvo al lado de él. Es un ejemplo de un colgado que tuvo redención, digámoslo así. En cuanto a quemados, hice un recorrido en mi mente y no recordé alguno, pero podría ver que tal vez hubieron hombres muy justos que murieron durante la Shoah en los hornos por los nazis, ¿cierto? Y incluso por el agua. En Revelación dice que el mar entregará a los muertos. No tuvieron la oportunidad de ser enterrados, pero también allí. Creo que la pregunta que hacía mi hermano es clave, es si la obra redentora los cobijará. Y yo pienso que independientemente tal vez del tipo de muerte, tendrá más bien es que ver con el tipo de fidelidad que presentaron a la revelación que el Eterno les había dado cuando ocurrieron esos sucesos. Pero creo que sí, el Eterno es poderoso y como decía el hermano José, bueno, en la resurrección pueden pasar de diferentes maneras. Sin dudar alguna, el judaísmo sí le da mucho honor al cuerpo. Hay una cita enigmática y a mí me gustaría dejar la pregunta a los oyentes, Ade. Pablo dice, eh, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Eso sí, es una cita muy mal interpretada, pero tiene mucho que ver con el honor del cuerpo. Dejémosla ahí a los televidentes, iba a decir, a nuestros oyentes en realidad, para ver ellos cómo la han entendido y cómo la podemos aunar acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, ha sido interesante y se han compartido las ideas. Gracias por los aportes de cada uno. Y traer esos temas me parece importante porque es maduro también prepararse y entenderlo, hablarlo. A veces esas situaciones no siempre, bueno, cuando se es sabio se prepara mentalmente uno para abordarlas. Y a veces si uno no está preparado, la persona queda muy devastada. Entonces, bendito sea el Eterno que hoy nos permitió hablarlo en paz y que podemos tomarlo el buen consejo de lo que se ha hablado. Muchas gracias a los que hasta aquí nos han acompañado. Espero les haya sido de provecho. Es un tema un poco diferente, trayendo las palabras de la Torá a un tema muy secular en la vida y que a veces no nos hemos preparado tan bien. O de pronto del trasfondo religioso que hayamos traído, podemos tener eh, un entendimiento de eso desde otra perspectiva. De algunos movimientos rechazan completamente las interacciones y el recuerdo hacia el fallecido y deben cortar de una vez con él. Entonces, es saber tomar o entender cómo se viene haciendo en el pueblo de Israel. Y también a la luz de lo que hablamos, de lo que el Mesías nos trae, de la esperanza de la vida eterna. Entonces, muchas gracias. Estamos dispuestos a escuchar, a corregirnos y mejorar. Si están de ánimo con el tema, comenten y nos vemos o nos escucharemos en una siguiente.